Me ataron de pies y manos con cuerdas viejas de la granja. Solo tenía 17 años. Mis 15 hermanos me rodearon dentro del cobertizo de cacao abandonado de papá. Estaba oscuro. No había aire, solo el denso olor a sudor y maldad. Uno a uno, se acercaron. Grité por mamá, por Dios, por cualquiera, pero nadie vino. «¡Cállate!», gritó Manuel, el mayor. «Tú mismo te lo buscaste». Pateé. Lloré. Supliqué. Pero no importó. Todos querían hacerme daño. Uno tras otro, me tocaron donde nadie debía ser tocado. Grité cada vez más fuerte hasta que se me secó la garganta. Mi cuerpo ardía de dolor, mi alma suplicaba la muerte. Grité y grité hasta que todo se volvió negro y me desmayé. Cuando abrí los ojos de nuevo, algo extraño estaba frente a mí. Me llamo Esperanza. Nací en un pueblito cerca de las montañas. No teníamos mucho, ni electricidad ni agua corriente. Pero nos teníamos el uno al otro, o eso creía. Era la única niña entre 16 hijos. 15 niños. 15 hermanos. Todos mayores que yo. ¿Y mamá? Me parió como si le diera vergüenza. Otra boca que alimentar, solía decir. Papá era el borracho del pueblo. Trabajaba cuando quería y nos pegaba cuando no. Mamá cocinaba, limpiaba y lloraba. Nuestra casita era de adobe. Todos dormíamos en el suelo, apilados como cañas de azúcar. Yo siempre me acostaba en la esquina, más lejos de papá. Cuando tenía 10 años, encontré un perrito callejero detrás de nuestra casa. Tenía hambre y estaba débil. Lo llamé Benito. Le daba de comer sobras todas las noches y me seguía a todas partes. Un día, papá vio a Benito dentro de la casa. Agarró un palo y golpeó al perro hasta que dejó de moverse. Grité y lloré, pero papá solo gritó: «No se permiten mascotas en esta casa. Apenas podemos comer». Esa fue la primera vez que comprendí que la amabilidad no tenía cabida en nuestro hogar. Mi única alegría provenía de la escuela. Me encantaba leer historias sobre niñas valientes, sobre reinas, sobre milagros. Pero mis hermanos decían que la escuela era para chicos. «¿Quieres ser más listo que nosotros?», gruñó Tomás una vez. Rompió mi libro de la escuela por la mitad. Así que dejé de ir. Me quedé en casa, ayudando a mamá a cocinar y limpiar, viendo a mis hermanos hacerse más fuertes y más malvados. Cuando cumplí 13 años, empezaron a pasar cosas raras. Manuel, el mayor, empezó a mirarme fijamente. No como un hermano. Más bien como un lobo hambriento. Me tocaba el hombro demasiado tiempo. Me rozaba demasiado. Una noche, me desperté y lo vi de pie junto a mí. Me quedé paralizada. No dijo ni una palabra. Solo me miró fijamente. Luego se alejó. Se lo dije a mamá. Ella me dio una bofetada. «No mientas sobre tus hermanos», susurró. Desde esa noche comencé a tener miedo al sueño. A los 14, los toques se volvieron más atrevidos. Y no era solo Manuel. Era Tomás. Luego Diego. Incluso el pequeño Javier, solo un año mayor que yo. Intenté correr. Una vez, salí por la ventana en plena noche y me escondí cerca del río. Pero a la mañana siguiente, me encontraron. «¿Intentas escapar?», dijo Juan. «Vamos a darle una lección». Me hicieron arrodillarme sobre granos de maíz secos durante horas hasta que mis rodillas sangraron. ¿Y mamá? Ella simplemente miró hacia otro lado. Pero aún tenía esperanza. Seguía rezando cada noche para que un ángel me salvara. Creía que tal vez un día alguien llamaría a nuestra puerta y diría: «Ven, Esperanza. No perteneces aquí». Luego llegó el día del cobertizo. Era temporada de cosecha. Todos estaban ocupados. Los hombres trabajaban en los campos de cacao. Las mujeres cocinaban para ellos. Yo estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa, cuando Tomás me llamó. «Ven con nosotros. Necesitamos ayuda con las cestas». Dudé. Algo no cuadraba. Los 15 estaban allí, demasiado cerca. «No te haremos ningún daño», dijo Manuel con una sonrisa que me revolvió el estómago. Lo seguí como un tonto. Me llevaron al cobertizo de cacao, lejos de la carretera principal. En cuanto entramos, me di la vuelta para irme. «Espera», dijo Diego cerrando la puerta.
Y ahí fue cuando todo empezó. Cuando volví a abrir los ojos, el dolor seguía ahí. Pero también había algo más. Una mujer. Estaba de pie en la esquina del cobertizo, brillando. No como fuego. Más bien como luz. Su vestido era blanco y su rostro estaba sereno. ¿Quién eres?, susurré. No respondió. Se arrodilló a mi lado y me tocó la frente. Sentí un calor intenso en todo el cuerpo. De repente oí gritos afuera. ¿Qué pasa aquí? Abre la puerta. Era el padre Pedro, el cura del pueblo. La mujer desapareció. Mis hermanos entraron en pánico. Alguien lo había visto. Abran esta puerta ahora mismo. La voz del padre Pedro resonó desde fuera del cobertizo como la voz de Dios mismo. Mis hermanos se quedaron paralizados. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Nadie debía vernos, susurró Tomás con manos temblorosas. Carlos maldijo en voz baja. ¿Quién le dijo al cura? ¿Quién nos vio traerla aquí? Dentro del cobertizo, yacía en el suelo, semiconsciente, con el cuerpo temblando de dolor y vergüenza. Mi visión seguía borrosa, pero oía sus susurros, su pánico. Intenté moverme, pero me dolía todo. Incluso respirar era un castigo. Manuel corrió a la puerta y gritó: «Váyase, padre. Esto es asunto de familia. No tiene ningún derecho aquí». Pero el padre Pedro gritó más fuerte. La oí gritar: «Eso no es asunto de hermanos. Abran la puerta o la derribo». Carlos miró a Manuel. «No podemos dejarlo entrar. Iremos a la cárcel. Todos». Luis tomó un machete. «Así nos aseguramos de que no se vaya». «No». Jadeé, mi voz apenas era un susurro. Pero me oyeron. Sus ojos se dirigieron hacia mí como si fuera un animal moribundo que hubiera emitido un último sonido. «Si hablas otra vez», susurró Diego, «haré que desees no haberlo hecho». De repente, ¡bum! La puerta del cobertizo se abrió de golpe. El padre Pedro estaba allí con dos jóvenes de la iglesia, cada uno con palos. La luz del sol tras ellos parecía una llama. «Aléjate de ella», rugió el sacerdote. Mis hermanos intentaron detenerlo, pero los dos chicos de la iglesia irrumpieron. Se desató una pelea. Puños a diestro y siniestro. Gritos. Uno de los chicos golpeó a Carlos con un palo tan fuerte que cayó hacia atrás y tiró una cesta de mazorcas de cacao. Manuel corrió. Javier también. Unos cuantos más lo siguieron. Solo Luis se quedó, blandiendo su machete como un loco. El padre Pedro se interpuso entre él y yo. «Si la vuelves a tocar, te juro que te enterraré yo mismo». Luis me miró, luego miró al sacerdote y finalmente corrió hacia el bosque como un perro salvaje. Intenté hablar. No pude. Cerré los ojos otra vez. Desperté en una habitación que olía a jabón y flores. Estaba tumbada en una cama mullida con sábanas blancas. Tenía las piernas vendadas. Tenía los labios secos. Las manos débiles. Una voz suave susurró: «Estás a salvo ahora». Giré la cabeza. Una mujer de cabello plateado y ojos cálidos estaba sentada a mi lado. Parecía la abuela de alguien. «Soy la hermana Graciela», dijo con cariño. «Ahora estás en la iglesia. Aquí nadie puede hacerte daño». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Intenté incorporarme. «No, no, no te muevas», dijo con dulzura. «Tu cuerpo necesita sanar. Y tu corazón también». Ese día no hablé. Ni siquiera una palabra. Esa noche lloré en silencio. Pasaron las semanas. Las enfermeras me bañaron. El médico me revisó. El sacerdote rezó por mí. Y la hermana Graciela se sentaba a mi lado todos los días. A veces leyendo, a veces cantando, a veces simplemente sentada en silencio. Estaba vivo. Pero no me sentía vivo. Un día pregunté: «¿Por qué mamá no los detuvo?». La hermana Graciela me miró con tristeza. A veces, cuando el dolor perdura demasiado en una casa, se vuelve normal. Eso no lo hace correcto. Pero así es como crece la oscuridad, lentamente, en silencio. Quería creerle. Pero mi corazón estaba roto. «¿Dios los castigará?», pregunté. «Dios lo ve todo», susurró. «Pero la justicia también vive entre los hombres. No quedarán libres». 2 semanas después,
Escuché a una enfermera hablando con el padre Pedro. 4 de los hermanos han huido del pueblo. Los demás se esconden. Nadie quiere hablar mal de ellos. Los encontrarán, dijo el sacerdote con firmeza. Se le hará justicia. Justicia. Una palabra grande. Una palabra que parecía lejana. Esa noche no pude dormir. Caminé hasta la capilla. Me senté en el suelo y me quedé mirando la gran cruz de madera. Si eres real, le susurré a Dios, ¿por qué no los detuviste? Y entonces, una brisa sopló por la capilla. Suave, suave, como una mano rozándome el pelo. Recordé a la mujer radiante en el cobertizo. Tal vez, solo tal vez. Pero mi paz no duró. Una noche, un fuerte golpe sacudió la puerta de la iglesia. Van, van, van. Corrí a la ventana y miré afuera. Se me cayó el alma a los pies. Manuel estaba allí parado. Solo. Con los ojos llenos de rabia. La quiero. Gritó. Es mi hermana. No pueden retenerla aquí. Dentro de la capilla, todos se quedaron paralizados. El padre Pedro dio un paso al frente. Váyanse antes de que llame a la policía. Manuel escupió al suelo. Te arrepentirás de esto, cura. Luego se giró hacia la puerta, la golpeó con fuerza y corrió hacia la oscuridad. Me quedé temblando, mis manos estaban frías como el hielo. Él sabía dónde estaba. Y ahora, lo sabía. Esto no había terminado. A la mañana siguiente, me desperté con la sábana empapada en sudor. Me temblaban las manos al acercarme la manta hasta la barbilla. Mi cuerpo aún se recuperaba, pero mi corazón estaba desgarrado, sangrando de miedo. Manuel me había encontrado. Y conocía a mis hermanos. No se rindieron. Eran como sombras, siempre observando, esperando, cazando. La hermana Graciela entró en la habitación, con una sonrisa suave pero preocupada. ¿Lo oíste anoche?, preguntó. Asentí, demasiado asustado para hablar. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. No te preocupes, Esperanza. Ahora tenemos guardias. Nadie puede entrar a este recinto sin permiso. Y si lo vuelve a intentar, vendrá la policía. Pero no creía que la policía ayudaría. Nunca vinieron cuando papá nos pegaba. Nunca vinieron cuando mamá murió de enfermedad. No les importaban las chicas como yo. Pobres chicas. Chicas silenciosas. El padre Pedro llegó durante el desayuno. Esperanza, dijo con dulzura, hoy necesito tomarte declaración. La policía te pide tu versión de los hechos. Mi mano se quedó congelada a punto de llegar a mi boca. Si les digo, susurré, vendrán a por mí. Me matarán. No, no lo harán, respondió. Te protegeremos. Pero no se hará justicia si no hablas. Miré el pan en mi plato. Estaba caliente y tierno. Mejor que cualquier cosa que tuviera en casa. Respiré hondo y asentí. De acuerdo. Te lo contaré todo. Nos sentamos en la pequeña oficina del sacerdote. Una amable policía estaba allí. No hizo muchas preguntas. Simplemente me dejó hablar. Le conté sobre el cobertizo. Sobre cómo me engañaron. Sobre los gritos, el dolor, la oscuridad. Cuando terminé, la mujer tenía lágrimas en los ojos. Eres muy valiente, dijo. Los atraparemos. 2 días después escuché una noticia que me heló la sangre. Capturaron a Tomás y a Diego, me dijo el padre Pedro. Estaban escondidos en un campamento cerca del río. Se me revolvió el estómago. No sabía si llorar o sentirme feliz. ¿Y los demás?, pregunté. Sigo buscando, dijo. La hermana Graciela añadió más tarde, Manuel es el más peligroso. Él es quien los lidera. Ha prometido venganza. Venganza. Empecé a dormir con un ojo abierto. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía su cara. Los guardias patrullaban de noche, pero yo seguía teniendo pesadillas. Soñaba con que me ataban, que me arrastraban, que gritaba hasta quedarme sin voz. Una noche, soñé que corría por un bosque. Mis hermanos me perseguían. De repente, caí en un agujero profundo, oscuro, lleno de huesos. Grité pidiendo ayuda, pero solo me respondieron risas. Cuando me desperté,
Mi almohada estaba empapada de lágrimas. Pero la vida siguió adelante. Empecé a ayudar en la iglesia, barriendo, doblando la ropa, lavando los platos. Poco a poco, fui recuperando las fuerzas. La hermana Graciela me enseñó a coser. Hacía vestidos para bebés y los vendía en el mercado. Empecé a sentirme humano de nuevo. Un día, una niña pequeña llegó a la iglesia con su madre. Tenía un moretón en la mejilla y no hablaba. Me senté a su lado y le di una muñeca hecha a mano. Me miró con sus grandes ojos marrones. Ya no habla, susurró su madre. Su tío. Se detuvo. Conocí ese silencio. Ese tipo de dolor. Apreté la mano de la niña y le susurré, no estás sola. Esa noche, me di cuenta de algo. Quizá había sobrevivido por algo. Quizá estaba destinada a ayudar a otras chicas como yo. Le pregunté al padre Pedro si podía hablar en la próxima reunión de la iglesia. Parecía sorprendido. ¿Estás seguro? Asentí. Sí. Quiero que me oigan. La iglesia estaba llena ese domingo. Hombres, mujeres, niños. Me quedé de pie al frente, con las manos temblorosas. Me llamo Esperanza. Empecé. Todos conocen a mis hermanos. Los han visto sonreír. Han comido con ellos. Pero no vieron lo que me hicieron. La sala se llenó de jadeos. A una mujer se le cayó el abanico. Me hicieron daño, continué. Me ataron. Los 15. Me arrebataron el cuerpo, la voz, el alma. Pero no morí. Una lágrima rodó por mi mejilla, estoy aquí porque Dios envió ayuda. Pero hay muchas niñas que no sobreviven. Debemos dejar de escondernos. Debemos hablar. Aunque nos tiemble la voz. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Entonces alguien se levantó. Era María, una mujer a la que conocía desde la infancia. Mi tío me hizo lo mismo, dijo en voz baja. Tenía 10 años. Otro se puso de pie. Luego otro. Las historias empezaron a fluir como ríos rompiendo presas. Años de silencio, dolor, vergüenza, todo finalmente liberado. Algo cambió en esa habitación. Y me di cuenta. Este fue el comienzo de mi milagro. Pero justo cuando comencé a tener esperanza nuevamente. Una tarde, los guardias entraron corriendo en la iglesia, sin aliento. Padre Pedro. Avistaron a Manuel en el pueblo. Está preguntando por el paradero de Esperanza. Busca sangre. Dejé caer la taza que sostenía. El sonido del cristal rompiéndose resonó por toda la capilla. Estaban viniendo otra vez. Y esta vez, no estaba seguro de sobrevivir. Esa noche, nadie durmió. La iglesia estaba cerrada por dentro. Los guardias recorrían los pasillos con linternas y palos. Cada crujido del suelo me hacía latir el corazón. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la pequeña cruz que me había regalado la hermana Graciela. Me temblaban las manos. No entrarán, susurró a mi lado. Dios está con nosotros. Pero recordé que mamá dijo algo similar antes de morir. Y Dios no detuvo lo que me pasó entonces. Me levanté y caminé hacia la pequeña capilla al fondo del recinto. Me arrodillé ante el altar, con lágrimas rodando por mis mejillas. Si de verdad estás ahí, susurré, por favor, no dejes que me vuelva a encontrar. No quiero gritar más. No quiero desmayarme otra vez. No quiero morir. La puerta crujió detrás de mí. Salté. Era el padre Pedro. Deberías estar descansando, dijo amablemente. No puedo, respondí. Sigo oyendo sus voces. Incluso en sueños. Se sentó a mi lado en el banco de madera. Se hace justicia. Esperanza. Tomás y Diego confesaron. Le dijeron todo a la policía. Nombres, fechas, todo. Estamos construyendo un caso. Pero Manuel sigue ahí fuera, dije. Y no parará hasta terminar lo que empezó. El sacerdote me miró. ¿Confías en mí? Asentí lentamente. Entonces tienes que irte. Abrí mucho los ojos. ¿Irme? Sí. Temporalmente. Los trasladaremos a otro pueblo, a un lugar seguro, lejos de aquí. Solo hasta que atrapemos al resto. Dudé. ¿Pero qué pasa con las demás chicas? ¿Qué pasa con las mujeres que por fin están alzando la voz?
¿Qué pasa con mi lucha? Esperanza, dijo en voz baja, una chica muerta no puede luchar. Pero una viva puede convertirse en luz. A la mañana siguiente, preparé una pequeña maleta. Un poco de ropa, la cruz hecha a mano y la muñeca que le había regalado a la niña. La hermana Graciela me abrazó fuerte. Eres una guerrera, susurró. Pero incluso los guerreros se retiran cuando el enemigo se acerca. Regresa con más fuerza. Salí de la iglesia al amanecer en un coche pequeño conducido por uno de los guardias. Las ventanas estaban tintadas. El conductor no habló. Miré fijamente, viendo cómo mi viejo mundo desaparecía. La casa de seguridad estaba tranquila. Estaba situada tras un campo de girasoles. Una anciana llamada Rosario la cuidaba. No hizo preguntas. Solo me dio una manta calentita, un plato de arroz con frijoles y una habitación con una ventana que daba al amanecer. Me quedé en casa durante días. A veces, lloraba. A veces, escribía todo lo que recordaba. Cada palabra, cada grito, cada cara. Dolía, pero también ayudaba. Un día, mientras estaba en el jardín recogiendo tomates con Rosario, ella dijo algo extraño. Tienes los ojos de un luchador. La miré. No sabes por lo que he pasado. Ella sonrió. No necesito hacerlo. El dolor huele. Y lo llevas con gracia. En el pueblo, la noticia se extendía. Más chicas alzaban la voz. Las madres confrontaban a sus tíos. Las esposas dejaban a sus maridos. El silencio se rompía. El padre Pedro me mantuvo informado mediante cartas. Carta 1. Tomás y Diego están en la cárcel. El tribunal ha programado el juicio. El pueblo está conmocionado, pero también despierta. Tu discurso provocó un incendio. Esperanza. Carta 2. Carlos fue capturado. Intentó huir al otro lado de la frontera, pero fue arrestado. Luis se esconde, pero su rostro está en todas partes. Carta 3. No han encontrado a Manuel. Pero corren rumores de que está en las montañas. Hemos avisado a los pueblos cercanos. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, oí un sonido extraño fuera de la ventana. Susurro. Pasos. Me quedé congelado. La casa segura estaba vallada, pero la puerta era vieja. Fui de puntillas hasta la puerta y miré por la cortina. Un hombre estaba en la puerta. Hombros anchos. Cabello espeso. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro, pero algo en él me resultaba familiar. Me eché hacia atrás. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces. Me metí debajo de la cama, abrazando a la muñeca. Entonces, silencio. Pasaron los minutos. Horas. Llegó la mañana. Cuando Rosario despertó le conté todo. Ella salió a comprobarlo. Cerca de la puerta, en la tierra, había huellas. Pesado. Masculino. Y una pequeña letra rayada en la madera. Mi. Me quedé sin aliento. Él me encontró. Rosario me miró. Entonces nos movemos otra vez. Pero negué con la cabeza. No, susurré. Ya no quiero correr más. Ella me miró como si estuviera loca. Él te matará. Quizás, dije. Pero prefiero morir hablando que vivir escondido. Esa tarde llamé al padre Pedro. Ven a buscarme, dije. Él discutió. Él rogó. Pero le dije, si no regreso, ellos ganan. Al anochecer, estaba en la misma iglesia donde comenzó mi dolor. Esta vez me paré frente a la congregación sin ningún miedo. Fui abusada, dije. Por quienes se suponía que debían protegerme. Pero sigo aquí. Soy esperanza. No soy solo una víctima, soy una voz. La gente lloró. La gente aplaudió. Las paredes temblaron de emoción. Y justo cuando bajé del altar, un hombre irrumpió por la puerta. Sudoroso. Ojos desorbitados. Un machete en la mano. ¡Tú! Gritó. Era Manuel. Y él venía directo hacia mí. Los gritos de sorpresa estallaron en toda la iglesia cuando Manuel corrió por el pasillo como un animal salvaje, con los ojos rojos de rabia y la mano apretada alrededor de un machete oxidado. ¿Crees que puedes arruinarnos? Rugió, señalándome directamente. Eres un mentiroso. Eres una maldición.
La congregación gritó. Las madres agarraron a sus hijos. Algunos corrieron. Otros se quedaron paralizados de miedo. Pero no me moví. Me quedé allí, temblando, pero arraigado como un árbol en la tormenta. La hermana Graciela corrió a mi lado. Esperanza, corre. Pero no lo hice. Miré directamente a Manuel mientras él se acercaba pisando fuerte, escupiendo y gruñendo como si un demonio se hubiera apoderado de él. «Destruiste a esta familia», gritó. «Poniste a todo el pueblo en nuestra contra». El padre Pedro dio un paso al frente. «Manuel, suelta el arma». Manuel no escuchó. A 10 pies de distancia. 5 pies. Entonces. Estallido. Un fuerte disparo resonó en la iglesia como un trueno. Manuel se detuvo. Su machete cayó al suelo. Sus manos se alzaron en el aire. En la parte trasera de la iglesia se encontraba el oficial Delgado, el nuevo jefe de policía, con su arma todavía humeando. «Aléjate de la chica», dijo con frialdad. «Esto se acaba hoy». 2 agentes más entraron corriendo y derribaron a Manuel al suelo. Se retorcía como una bestia atrapada, gritando mi nombre una y otra vez como una maldición. «Te encontraré. Incluso en el infierno, te encontraré». Pero me quedé allí parado. Observando. Sin parpadear. Sin llorar. Solo respirando. Porque finalmente, lo atraparon. El juicio se fijó para un mes después. Los 15 hermanos estaban siendo acusados. Algunos ya estaban tras las rejas, otros seguían esperando. Pero Manuel, él era el líder, el veneno, el rostro de mis pesadillas. Me dijeron que no tenía que testificar. Podía dejar que las grabaciones, las declaraciones y las pruebas hablaran por mí. Pero dije que no. «Quiero enfrentarlos», dije. El día del juicio, entré a la sala con un sencillo vestido blanco. No quería parecer rica ni orgullosa. Quería parecer una superviviente. Una persona sincera. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, aldeanos, desconocidos. Todos querían ver a la chica que había abatido a 15 hermanos. Me acerqué al estrado. Me temblaban las piernas, pero mantuve la cabeza en alto. El abogado preguntó: «Esperanza, ¿recuerdas lo que pasó ese día en el cobertizo del Cacao?» Asentí. «Sí», dije con claridad. «Lo recuerdo todo». Le conté al tribunal sobre las cuerdas. La risa. El dolor. El momento en que me desmayé. Les conté del sacerdote que abrió la puerta de una patada. De la mujer de blanco que me tocó la frente. De despertar ensangrentado. Yo no lloré. Yo no tartamudeé. Porque ya no hablaba solo por mí. Hablaba por cada chica que había gritado y no había sido escuchada. Manuel estaba sentado al otro lado de la habitación, esposado y con el rostro contorsionado por el odio. Pero ya no le tenía miedo. Después del juicio, el juez se puso de pie y miró a la multitud. «En mis 30 años», dijo, «nunca había visto tanta crueldad en una familia. Estos hombres, estos supuestos hermanos, fallaron en el deber más sagrado, proteger a su hermana». Golpeó el mazo. 15 culpables. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. La sala estalló en ruido. Algunos aplaudieron. Otros lloraron. Manuel gritó maldiciones. Pero yo simplemente me quedé sentado allí. Aún. Tranquilo. Lágrimas corriendo por mis mejillas, no de dolor sino de liberación. La vida después del juicio fue diferente. La gente del pueblo me miró con asombro. Algunos todavía susurraban a mis espaldas, diciendo que había traído vergüenza a la familia. Pero otros me llamaban la voz de las silenciadas. La iglesia abrió un nuevo centro para niñas maltratadas. Ayudé a administrarlo. Ofrecimos refugio, comida, amor y, sobre todo, oídos atentos. Un día, llegó una niñita llamada Camila. No hablaba. No comía. Se escondía en los rincones como un fantasma. Me senté con ella, día tras día, tomándole la mano. Sin presión. Solo presencia. Una tarde me miró y susurró: «Me hicieron daño». La abracé fuerte y le susurré: «Ya no te harán daño». Y en ese momento, me di cuenta de algo poderoso. El milagro no fue que sobreviviera. El milagro fue que pude ayudar a otros a sobrevivir también.
Pero los milagros no significan que el pasado desaparezca. Una noche lluviosa, estaba sola en la capilla, encendiendo velas para las niñas del centro. Oí el crujido de la puerta. Me di la vuelta lentamente. Y allí, de pie en las sombras, estaba papá. Su rostro envejeció. Sus ojos hundidos. Oí lo que pasó, dijo con voz temblorosa. Sobre tus hermanos. Sobre ti. Me congelé. No lo había visto en años. Se quitó el sombrero y se arrodilló ante mí. Lo siento, Esperanza. Debí haber estado ahí. Debí haberte protegido. Mi corazón latía con fuerza. Él lloró. No espero que me perdones. Solo quería decírtelo. Me quedé mirando al hombre que nos había abandonado a todos. Y luego, caminé hacia allí. Y encendí una vela. No para él. Pero por la pequeña niña que solía ser, la que gritaba, la que sangraba, la que sobrevivía. Déjala respirar, gritó alguien por fin, pero nadie me escuchó. Estaba perdiendo la voz. Mis ojos se pusieron en blanco y todo se volvió negro. Eso es lo último que recuerdo antes de desmayarme. Cuando desperté, estaba en el suelo frío, temblando y débil. Me dolía todo el cuerpo. Apenas podía moverme. Había sangre por todas partes. Parpadeé lentamente, intentando comprender si estaba viva o ya muerta. Oí un llanto suave. Era mi hermanita, Camila. Se había colado cuando los hermanos se fueron. Me limpió la cara con un paño húmedo y susurró: «Hermana, no mueras, por favor». Las lágrimas corrían por mis mejillas. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero ni siquiera podía levantar la mano. Después de un rato, Camila me ayudó a arrastrarme hasta la trastienda, donde nadie entraba. Nos quedamos allí en silencio, escondidos, hasta que salió el sol. Esa noche fue la más larga de mi vida. Pensé que era el final. Pero no sabía que era solo el principio. Déjame llevarte de nuevo al principio de esta historia. Nací en un pueblo pobre, solo con montañas, caminos de tierra y casas viejas. Mi madre, María, dio a luz a 16 hijos. 15 varones y una niña, yo. Era hija única, y la gente siempre decía que eso me hacía especial. Pero dentro de casa, me convertía en un blanco fácil. Mi padre, Fernando, era un hombre fuerte que trabajaba de carpintero. No sonreía mucho. Mi madre era callada, siempre cansada. Se pasaba el día cocinando, lavando, limpiando y tratando de mantener la paz entre mis hermanos. Al principio, la vida no era tan mala. Mis hermanos mayores eran rudos, pero aún eran niños. Jugábamos juntos en el lodo. Íbamos al río. Robábamos mangos de la finca del señor Pablo. Me reía mucho de pequeño. Creía en los sueños. Pero cuando cumplí 10 años, las cosas cambiaron. Mi cuerpo empezó a crecer y, de repente, ya no era la pequeña Rosa. Las miradas de mis hermanos mayores empezaron a cambiar. Me miraban de una manera que no entendía. Mi madre me dijo que empezara a usar vestidos más largos. Dijo que me estaba convirtiendo en una señorita. Pero no me explicó por qué tenía que tener cuidado con mis hermanos. Noté cosas extrañas. Un día, me estaba bañando en el río cuando levanté la vista y vi a Luis, mi tercer hermano, observándome desde los árboles. Sonrió y no apartó la mirada. Se lo dije a mamá, pero ella solo suspiró y dijo: «Los chicos son chicos. Ten cuidado». Pero ser precavido no ayudó. Cuando papá viajaba por trabajo, las cosas empeoraban. Los chicos no tenían a quién temer. ¿Y mamá? Tenía demasiado miedo para hablar. O tal vez prefirió no ver. A los 13 años, mis hermanos empezaron a tocarme. Al principio, fue accidental. Un roce de la mano. Un abrazo fuerte que duró demasiado. Luego, dejó de ser accidental. Se lo volví a decir a mamá. Lloré. Supliqué. «Por favor, mamá, me están haciendo daño». Pero ella solo negó con la cabeza y susurró: «Si causas problemas, destruirás a la familia». Así que me quedé en silencio. Una noche, cuando papá no estaba y mamá dormía, Luis y Mateo entraron en mi habitación. Intenté gritar, pero Luis me tapó la boca. Lo mordí. Me abofeteó. Corrí a la cama de mamá, pero ella cerró la puerta con llave.
Esa fue la primera vez que supe que estaba solo. Después de eso, se unieron más hermanos. Esperaron a que papá se fuera. Esperaron a que se apagaran las luces. Y yo, esperé la muerte. Pensé que tal vez morir sería mejor. Pero incluso en la oscuridad, tenía una luz. Camila. Mi hermanita, la niña de la casa. Siempre sabía cuando algo andaba mal. Me tomaba de la mano y me decía: eres fuerte, hermana. Como un árbol. Una tarde, después de que mamá nos mandara a buscar leña, Camila y yo nos adentramos en el bosque. Me detuve junto a una roca enorme y me senté. Quiero huir, susurré. Camila me miró con los ojos muy abiertos. ¿Pero a dónde iremos? No lo sé, dije. A cualquier parte. Quizás a la ciudad. Quizás al mar. Ella me tocó la mano. Hagámoslo. La esperanza brilló en mí por primera vez en años. ¿Podríamos escapar? Pero no tuvimos la oportunidad. Esa misma noche, papá regresó temprano del trabajo. Estaba cubierto de polvo y olía a sudor y a serrín. Mamá se sorprendió al verlo, y mis hermanos también. Durante la cena, papá notó lo callada que estaba. Me miró un buen rato. Luego, miró a Luis. Vi algo en sus ojos. Sospecha. Más tarde esa noche, oí gritos. Papá había encontrado algo. Quizá un vestido roto, quizá el moretón en mi cuello. Fuera lo que fuese, lo puso furioso. ¿Qué hiciste, Luis? Gritó papá. Luis lo negó todo. Pero papá no le creyó. Le quitó el cinturón y lo golpeó hasta hacerle sangrar por la nariz. Yo lo observaba desde la esquina, temblando. Pero en lugar de protegerme, papá tomó una decisión horrible. Dijo: has ensuciado a tu hermana. Ahora debe quedarse encerrada para siempre. Sin escuela. Sin río. Sin salir de casa. Me convertí en prisionero. Los días siguientes fueron pesados. No podía salir. No podía hablar con nadie. Extrañaba el sol. Extrañaba soñar. Pero esa noche, la noche en que 15 de mis hermanos abusaron de mí a la vez, fue el momento en que algo dentro de mí se rompió para siempre. Y ocurrió algo más que nadie esperaba. Mientras yacía allí, apenas respirando, Camila salió a escondidas de la casa. Corrió descalza en la oscuridad durante 2 horas para encontrar a la única persona que creía que podía ayudarnos, la abuela Soledad, que vivía en el pueblo de al lado. Y lo que pasó después fue algo que nunca imaginé. Algo que cambiaría todo. Sentía el cuerpo pesado, como si llevara una montaña a la espalda. Intenté incorporarme, pero el dolor en las costillas y las piernas me impedía hacerlo. Al abrir los ojos, me encontré en una cama desconocida. Las sábanas estaban limpias. La habitación era pequeña, silenciosa y olía a hierbas. Una suave brisa entraba por una ventana de madera. Una mujer de pelo corto y canoso se sentó a mi lado, secándome la frente con un paño. Parecía amable, pero preocupada. Al notar que estaba despierta, se acercó y susurró: ya estás a salvo, niña. Estás a salvo. Quería preguntarle dónde estaba y cómo había llegado, pero tenía la boca demasiado seca. Solo pude parpadear. Me ayudó a beber un poco de agua. Luego volvió a sentarse y dijo: me llamo Doña Teresa. Te dejaron cerca de la parte de atrás de mi casa, magullada y sangrando. No sé quién te hizo esto, pero no tienes que regresar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Hacía días que no lloraba. Aún me dolía el corazón y tenía el cuerpo destrozado. Pero algo en su voz me hizo sentir que por fin podía respirar. Doña Teresa me cuidó durante semanas. Me daba de comer, me ayudaba a limpiar las heridas y se sentaba conmigo por las noches cuando me despertaba gritando por las pesadillas. A veces veía sombras en un rincón y gritaba, pensando que mis hermanos habían regresado. Pero ella me tomaba de la mano y me recordaba: aquí no pueden alcanzarte. Cada día me hacía más fuerte. Un día, mientras ayudaba a Doña Teresa a recoger hierbas en su jardín, le pregunté por qué me ayudaba. Ella sonrió y dijo: porque una vez, una chica como tú me ayudó cuando tenía dolor. Así es como debería funcionar el mundo, mija. Esa noche, miré las estrellas y recé. No por venganza, sino por fuerza. Empecé a hablar poco a poco, contándole a Doña Teresa toda la historia. Sobre la muerte de mi padre.
El silencio de mi madre. La risa malvada de mis hermanos. El miedo que sentía a diario. Le conté cómo me culpaban de todo, cómo me encerraron y cómo me hicieron daño, una y otra vez, hasta que me quedé sin voz. Doña Teresa escuchó sin interrumpir. Luego dijo: sobreviviste a lo peor, pero ahora es hora de construir algo mejor. Ella me enseñó a escribir. Empecé a llevar un diario, volcando mis miedos y mi dolor en el papel. Escribir se convirtió en una nueva forma de llorar y, a veces, de sanar. Entonces, una mañana, recibimos visitas. Un hombre y una mujer uniformados llegaron a la puerta. Dijeron ser de un centro de rescate de mujeres. Alguien había informado que encontraron a una niña gravemente herida afuera de la casa de Doña Teresa. Me preguntaron si podían hablar conmigo. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si podía confiar en ellos. Pero Doña Teresa asintió con dulzura y dijo: dile tu verdad. Ya no estás sola. Les conté todo. Incluso les mostré las cicatrices, los moretones que aún se estaban desvaneciendo y las páginas que había escrito. Guardaron silencio un buen rato. La mujer, llamada Marta, me tomó la mano y me dijo: te protegeremos. Nunca tendrás que regresar. Esa noche no pude dormir. Tenía miedo de que mis hermanos me encontraran. Había oído historias de chicas que habían sido rescatadas por sus familias y nunca más se las había visto. Entonces, cuando oí un cristal romperse abajo, mi corazón se detuvo. La voz de Doña Teresa gritó mi nombre. Salté de la cama y corrí hacia las escaleras, todavía cojeando. Lo que vi me heló la sangre. De pie en la puerta estaba Mateo, mi hermano mayor. Había roto la ventana y abierto la puerta. Tenía la mirada perdida. Detrás de él estaban Ramiro y Luis, con los puños apretados y el rostro desencajado por la ira. Ahí estás, serpiente, gruñó Mateo. ¿Crees que puedes esconderte de nosotros? Nos perteneces. Doña Teresa se paró frente a ellos con una escoba en la mano, temblando pero negándose a moverse. Déjenla en paz, gritó. Pero ellos se rieron. Mateo la empujó y ella cayó con fuerza al suelo. Grité: no. Ellos vinieron hacia mí. Justo cuando Mateo extendió la mano para agarrar mi cabello, un fuerte estallido resonó detrás de la casa. Le siguió otro. De repente, agentes de policía armados irrumpieron en la habitación y gritaron que todos se agacharan. Mis hermanos se quedaron paralizados. Uno de ellos intentó correr, pero los agentes lo derribaron. Mateo gritó mientras le pusieron los brazos a la espalda y lo esposaron. Recibimos un reporte, dijo el oficial, mirándome. Ya estás a salvo, niña. ¿De verdad que estás a salvo? Doña Teresa lloraba. Yo también. La casa estaba llena de luces intermitentes. Los vecinos se congregaron afuera. Mi pesadilla fue que finalmente me llevaran esposado, pateando y maldiciendo. Pero justo cuando pensé que había terminado, un oficial se volvió hacia mí y me preguntó: ¿solo había 3 hermanos involucrados? Hice una pausa. No. Susurré. Hay 15. Los ojos del oficial se abrieron de par en par. 15. Asentí lentamente mientras el miedo volvía a apoderarse de mi pecho. Y entonces, mi teléfono, el que me había regalado Marta, se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: puede que hayas escapado esta vez. Pero aún así, vamos. Se me cayó el teléfono. Mis rodillas se doblaron. La oscuridad volvió a llenar mis ojos. A la mañana siguiente, me desperté en el frío suelo de la trastienda. Me dolían las piernas. Me dolía el cuerpo en lugares que no podía explicar. Levanté la vista y solo vi a uno de mis hermanos, Diego, apoyado en la pared con un cigarrillo en la boca. Me miraba como si no fuera humano, como si fuera un animal enjaulado. Cuando intenté incorporarme, escupió al suelo y me dijo con frialdad: más te vale que te portes bien hoy, o me aseguraré de que sea peor que ayer. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me las sequé rápidamente. Llorar nunca me había ayudado. Solo los enfurecía más. Al mediodía, mi madre abrió la puerta, tocó suavemente y me trajo un plato de arroz. Sin carne ni agua, solo arroz. No me miró a los ojos. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Eso me dolió más que nada. De pequeña, me trenzaba el pelo y me cantaba:
Ahora ni siquiera podía decir mi nombre. Me arrastré hasta el plato y comí con los dedos, temblando con cada bocado. No quería sobrevivir así, pero algo dentro de mí se negaba a morir. Tenía que seguir con vida. Tenía que aguantar. Más tarde ese día, la casa quedó en silencio. Todos mis hermanos habían salido a beber o a hacer lo que fuera que hacían cuando no me estaban atormentando. Aproveché ese momento para escabullirme por la puerta trasera. Cojeé entre los arbustos, en dirección a la vieja iglesia a las afueras del pueblo. La iglesia llevaba años cerrada, pero la recordaba de mi infancia. Solía ir allí con la abuela Rosa antes de que falleciera. Al llegar a la iglesia, caí sobre el altar y empecé a llorar. Grité con todas mis fuerzas: Dios, si eres real, ayúdame. Si me ves, si sabes lo que me están haciendo, sálvame. No tengo a nadie. No tengo nada. Lloré hasta que se me secó la garganta. Nunca me había sentido tan vacío. Entonces, oí una voz detrás de mí. ¿Quién anda ahí? Era grave y antigua. Me giré y vi a un hombre con un bastón, de cabello blanco y largo. Parecía un fantasma, pero cuando salió a la luz, vi que era real. Hijo mío, dijo, acercándose lentamente a mí. ¿Por qué lloras aquí? Me dejé caer en sus brazos y le conté todo. Hasta el último detalle. Esperaba que me corriera o me juzgara. Pero no lo hizo. Simplemente me abrazó. Cuando terminé, me dijo: no estás sola. He visto a muchas chicas como tú. Pero tu dolor es profundo. Tu espíritu es fuerte. Ven, te ayudaré. Me condujo a una pequeña cabaña cercana. Estaba escondida entre los árboles. Dentro había hierbas, agua, comida y un colchón en el suelo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, dijo. Me llamo Padre Ernesto. Era sacerdote de la iglesia antes de que cerrara. Ahora ayudo a quienes el mundo olvida. Por primera vez en años, sentí que alguien se preocupaba. Los siguientes días transcurrieron con tranquilidad. No oí gritos. No sentí manos que me agarraran. Comí. Dormí. El Padre Ernesto rezaba por mí cada mañana y cada noche. Pero la paz nunca duró mucho en mi vida. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, llamaron fuerte a la puerta. ¡Bum! 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 Me quedé congelado. El Padre Ernesto se levantó y miró por la ventana. Su rostro palideció. Son ellos, susurró. Tus hermanos. Antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió de golpe. Marcos, el mayor, irrumpió con otros 3 detrás. Tenían la cara roja de rabia. ¿Creías que podías esconderte de nosotros? Gritó Marcos, agarrándome del pelo. Eres nuestro. Nos perteneces. El Padre Ernesto intentó intervenir, pero Diego lo empujó al suelo. Vuelve a tocarla, viejo, y quemaremos este lugar contigo dentro. Amenazó Diego. Me sacaron de la cabaña. Di patadas. Grité. Supliqué. Por favor. No. Por favor. Pero a ellos no les importó. Nunca les importó. Me llevaron de vuelta a casa y me encerraron en la misma habitación. Esa noche, la tortura comenzó de nuevo. Esta vez fue peor. Querían darme una lección, por escapar, por hablar, por buscar ayuda. Grité de dolor. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Recé para desmayarme, para desaparecer, para morir. Entonces, algo pasó. En medio del ataque, la puerta se abrió de golpe. ¡Alto! Rugió una voz profunda. Allí estaba un oficial de policía y detrás de él había otros 2, con armas desenfundadas. ¿Qué está pasando aquí?, gritó el oficial. Todo se congeló. Uno de los policías agarró a Marcos y lo estrelló contra la pared. Otro apartó a Diego de mí y lo esposó. No podía respirar. ¿Era real? ¿Estaba soñando? Entonces lo vi a él, al Padre Ernesto, de pie detrás de los oficiales, sosteniendo mi vestido ensangrentado en su mano como evidencia. Te lo dije, dijo. Ya no estás sola. Arrestaron a mis hermanos uno por uno. La policía registró la casa y encontró armas, drogas y otras cosas que habían escondido. ¿Mi madre? Intentó mentir por ellos, pero incluso a ella la llevaron para interrogarla. Me envolvieron en una manta cálida y me llevaron al hospital. Mi cuerpo estaba destrozado,
pero mi espíritu había sobrevivido. Pero justo cuando pensé que la pesadilla había terminado, escuché algo de la policía que me sacudió nuevamente. Uno de los oficiales dijo: «Esto es más profundo de lo que pensábamos. Esta familia tiene una historia. Y su caso no es el único». Lo miré con miedo. «¿Qué quieres decir?». Me miró serio. «Tus hermanos no solo abusaban de ti. También vendían a otras chicas». Se me cayó el corazón. Esto no era solo mi dolor. Había otros. Y ahora, tenía que tomar una decisión. ¿Me quedaría callado otra vez? ¿O me levantaría y lucharía por cada chica a la que habían lastimado? La respuesta ya estaba ardiendo en mi alma, me temblaban las manos al abrir el viejo cajón debajo de la cama de mi madre. El papel era amarillo, estaba cuidadosamente doblado y olía a polvo y tiempo. Era la carta que Rosa había escondido todos esos años. Al abrirla con dedos temblorosos, las palabras danzaron ante mis ojos. «Para mi dulce hija, Soledad». Caí de rodillas. En la carta, Rosa lo confesó todo. Sabía del abuso. Había visto las señales. Incluso entró una vez y pilló a Esteban, el más malvado de todos, sujetándome. Pero en lugar de ayudarme, se marchó. Escribió que tenía miedo. Miedo de la ira de nuestro padre, miedo de ser expulsada, miedo de convertirse en nada. «Elegí el silencio y viviré con ese dolor hasta el día de mi muerte», escribió Rosa. «Espero que algún día puedas perdonarme». Lloré tan fuerte que los vecinos llamaron a la puerta. Pero esta vez no me escondí. Abrí la puerta con los ojos rojos, carta en mano, y grité: «Esto es lo que me hicieron». Fue el golpe final. La verdad ahora era pública. La policía reabrió una investigación oficial. Esta vez, tenía pruebas, cartas, nombres y fechas. Tenía cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Y, por fin, tenía testigos. Uno de mis hermanos menores, Matías, era un niño en aquel entonces. Había visto cosas y se había callado. Pero ahora, se puso de pie. «Lo recuerdo todo», confesó Matías. «Solo tenía 7 años. Vi a Esteban, vi a Tomás. Recuerdo a Soledad llorando, suplicando. Pero papá dijo que si alguna vez hablaba, me mataría también». Sus palabras revolucionaron el pueblo. La gente empezó a susurrar. Luego a hablar. Luego a gritar. Los hermanos, ahora hombres mayores con familias, intentaron negarlo todo. Pero la verdad seguía deshaciéndose como un hilo de un suéter. Una mujer se acercó, luego otra. Todas tenían historias que contar. Algunas habían sido empleadas domésticas. Otras, vecinas. Todas habían visto señales, pero habían tenido demasiado miedo para hablar. Y entonces vino el milagro. Una mañana, me desperté con una llamada del hospital. Rosa se había desmayado en casa. Dijeron que había preguntado por mí, solo por mí. Dudé. No sabía si podría enfrentarme a ella, a la hermana que me había dejado ahogar. Pero fui. Parecía una sombra de la mujer fuerte que una vez conocí. Tenía la mirada cansada y la voz apenas un susurro. «Pensé que moriría con este secreto», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero me alegra que se lo hayas contado al mundo. Me alegra que hayas sobrevivido». «No solo sobreviví», le dije, tomándole la mano. «Viví. Y ahora, me aseguraré de que ninguna otra niña pase por lo que yo pasé». Rosa lloró con más fuerza. «Perdóname, por favor». No dije nada. Simplemente me senté a su lado. Ese momento no lo solucionó todo, pero fue el comienzo de algo nuevo. Una semilla plantada en las cenizas. 3 de mis hermanos fueron arrestados. 2 ya habían muerto. Otros huyeron de la ciudad. Pero ya no importaba. La justicia había comenzado su lento camino. Empecé a trabajar en un refugio local para mujeres y niños maltratados. Conté mi historia, no con vergüenza, sino con fuerza. Mostré mis cicatrices. Lloré abiertamente. Y la gente me escuchó. Me dieron un nombre. La abuela de fuego, la abuela del fuego. Porque me habían quemado, me habían roto, me habían enterrado, pero salí ardiendo. Un día, una niña se me acercó en el refugio. No tendría más de 12 años. Tenía los ojos hundidos y las manos apretadas. «Me contaron lo que te pasó», susurró.
A mí también me está pasando. Quiero ser como tú. Quiero vivir. La abracé. Por primera vez en años, sentí que el calor volvía a mi pecho. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de redención. De sanación. De construcción. Todavía lloro algunas noches. El dolor nunca desaparece del todo. Pero ahora tiene un propósito. Me llamo Soledad. Sufrí abusos. Grité de dolor hasta que me desmayé. Pero entonces ocurrió un milagro. Me desperté. Y me negué a permanecer en silencio nunca más. Lección de vida, no importa cuánto tiempo lleve, la verdad tiene poder. Si te han herido, no te quedes callado. Tu voz es más fuerte que tu dolor. Habla. Grita. Lucha. Porque la sanación comienza en el momento en que dejas de esconderte. Gracias por escuchar mi historia. Dale me gusta. Comenta desde donde la ves y compártela con alguien que necesite esperanza. No olvides suscribirte a este canal. Seguiremos compartiéndoles más historias verdaderas y conmovedoras como esta.